Él no era más ruidoso que los demás, no era el primero en creer, y se negaba a fingir certeza cuando su corazón estaba lleno de preguntas. La historia lo recordaría como Tomás el incrédulo. Pero la Escritura cuenta una historia más profunda, la historia de un hombre que amaba la verdad más que la comodidad. Tomás era uno de los 12. A diferencia de Pedro o Juan, rara vez hablaba si no era necesario. Cuando Jesús habló de ir a un lugar peligroso, Tomás fue quien dijo: «Vayamos también nosotros para que muramos con él». No era temerario, era honesto. Cuando Jesús habló de irse y de preparar un lugar, Tomás preguntó lo que otros pensaban, pero temían decir: «Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino?». Rechazaba respuestas vagas. Quería una verdad firme sobre la cual pudiera apoyarse. Entonces llegó la cruz. Tomás no solo perdió a un maestro, perdió un futuro. Había dejado su trabajo, sus planes, su seguridad. La esperanza se derrumbó bajo el peso de los clavos y el silencio. Mientras otros se reunían, la Escritura guarda silencio sobre Tomás. Tal vez el dolor necesitaba distancia. No todos lloran de la misma manera. Cuando regresó, los demás dijeron: «Hemos visto al Señor». Tomás no discutió. Dijo en voz baja: «Si no veo las heridas, no creeré». Esto no era orgullo. Era un corazón herido que se negaba a aceptar una esperanza falsa. Pasaron 8 días. Entonces Jesús se puso en medio de ellos y dijo: «La paz sea con ustedes». Se volvió hacia Tomás y lo invitó a ver las heridas. No hubo reproche, solo misericordia. Tomás respondió: «Señor mío y Dios mío». La fe nació no del consuelo, sino de la verdad. Tomás nos enseña esto. La fe no es la ausencia de duda, es el valor de buscar la verdad y permanecer lo suficientemente cerca como para ser encontrado. Dios no se ofende por las preguntas, no se siente amenazado por la incertidumbre. La duda honesta puede ser una puerta, no un muro. Tomás dudó, pero se quedó. Y quienes permanecen el tiempo suficiente suelen ver con más claridad que aquellos que nunca cuestionan nada. Por eso su historia permanece, no para avergonzar la duda, sino para redimirla. La verdad no teme ser examinada. La luz no huye de la búsqueda sincera. Y la fe, cuando finalmente habla, puede hacerlo con una certeza silenciosa e inquebrantable. Tomás nos muestra que la fe no se apresura. Maduró en el silencio, en la espera, en las heridas vistas con claridad. Y cuando llegó, se arrodilló, no por miedo, sino por reconocimiento. Preguntó, esperó, y cuando la verdad estuvo delante de él, no se apartó. Creyó, no a ciegas, sino plenamente. Esta es la fe que permanece, siempre, siempre. Amén. María de Magdala vivió durante un tiempo bajo fuerzas que no podía romper. La Escritura habla de 7 demonios que la tenían atada, aunque no dice por cuánto tiempo. Lo que se sabe es suficiente. Sus días estaban marcados por la agitación, sus noches por el miedo, su voz ahogada bajo el peso de lo que no podía escapar. Su vida estaba fracturada, su esperanza desgastada, y la gente hablaba de ella más con cautela que con compasión. Entonces conoció a Jesús. Con una palabra, Él expulsó su tormento, sin espectáculo, sin demora.
En un instante, lo que la ataba desapareció. Desde ese día los siguió, no para ganar favor, sino porque su vida le había sido devuelta. Viajó con los discípulos, apoyó el ministerio, escuchó enseñanzas que restauraron su mente. No buscaba atención, ya no necesitaba demostrar nada. La gratitud, no la ambición, marcaba sus pasos. Cuando Jesús fue arrestado, el miedo dispersó a muchos. Los rumores se extendieron, las puertas se cerraron, los pasos huyeron en la noche. Pero María permaneció cerca de la cruz. Vio al que la había sanado ser burlado y crucificado. Lo escuchó perdonar a sus ejecutores. Vio su cuerpo debilitarse y sintió que el mundo se inclinaba cuando él exhaló por última vez. No entendía el significado del momento, pero se negó a abandonar a aquel que no la había abandonado. A veces la fe es simplemente quedarse cuando todo dentro de ti quiere huir. Después de su muerte, siguió a José de Arimatea hasta la tumba, grabando en la memoria el lugar donde la piedra fue colocada. Antes del amanecer del tercer día, regresó con aromas, esperando silencio, con la esperanza de al menos honrar lo que quedaba. Pero la piedra ya no estaba. Corrió a buscar a los discípulos y Pedro y Juan fueron, vieron la tumba vacía y se marcharon sin saber qué pensar. María se quedó, sostenida por el duelo y la lealtad. Llorando afuera miró dentro y vio ángeles, pero su corazón estaba fijo en una sola pregunta: ¿dónde estaba su Señor? Al darse vuelta, vio a un hombre que pensó que era el jardinero. Buscaba respuestas hasta que él dijo su nombre, una palabra, y el reconocimiento rompió su tristeza. Ella conocía esa voz. Jesús estaba vivo. Él la envió a contar a los discípulos. Y así María Magdalena se convirtió en la primera testigo de la resurrección. La mujer que antes estuvo rota, ahora encargada de la noticia más grande jamás pronunciada. Ella permaneció cuando otros se marcharon, y porque se quedó, vio lo que los apresurados no vieron, que la muerte no tuvo la última palabra y que la lealtad puede conducir a la revelación. Él no parecía un líder, no hablaba con seguridad ni con autoridad, y aún así, este sería el hombre que un día se presentaría ante el imperio más poderoso de su tiempo y pronunciaría palabras que ningún esclavo se había atrevido a decir jamás: «Deja ir a mi pueblo». Moisés nació en Egipto, entre un pueblo encadenado, en un tiempo en que el faraón ordenó que todo bebé varón hebreo fuera asesinado. Para salvarlo, su madre lo colocó en una cesta y la puso sobre las aguas del Nilo. Fue hallado por la hija del faraón y criado en el palacio, rodeado de poder, educación y privilegio. Sin embargo, Moisés nunca olvidó quién era. Un día, al ver a un egipcio golpeando a un esclavo hebreo, algo se quebró dentro de él. Golpeó al egipcio y lo mató. Al darse cuenta de lo que había hecho, Moisés huyó al desierto. Allí, lejos de palacios y autoridad, vivió como pastor durante 40 años, creyendo que su historia había terminado. Pero en el silencio del desierto, Dios le habló desde una zarza que ardía sin consumirse. Dios le dijo que había visto el sufrimiento de su pueblo y que enviaba a Moisés ante el faraón. Moisés se resistió, dudó de sí mismo, dijo que no sabía hablar bien. Dios respondió simplemente: «Yo estaré contigo».
Moisés regresó a Egipto y se presentó ante el faraón no con armas ni con un ejército, sino con obediencia. Sus palabras no fueron una súplica, fueron una orden. Deja ir a mi pueblo. El faraón se negó y su corazón se endureció. Siguieron señales y plagas que sacudieron la tierra hasta que finalmente, en una noche de gran pérdida, el faraón se quebró y ordenó que los israelitas se marcharan. Después de 400 años de esclavitud, el pueblo salió libre. Pero la libertad daba miedo. Cuando el faraón los persiguió con carros, los israelitas quedaron atrapados entre el mar y el ejército. El temor se extendió. Clamaron con desesperación. Moisés respondió con fe serena: no tengan miedo, manténganse firmes. El Señor peleará por ustedes. Levantó su vara y el mar se abrió. El pueblo cruzó en tierra seca y las aguas se cerraron detrás de ellos. El camino no terminó allí. En el desierto, el pueblo dudó, se quejó y se rebeló. Moisés los guió durante 40 años, cargando un peso más pesado que las cadenas. No fue perfecto, se cansó, se enojó, pero nunca se apartó. Moisés nunca entró en la tierra prometida, solo la vio desde lejos. Y aún así, su vida enseña esta verdad. Los verdaderos líderes no conducen a las personas hacia sí mismos, las conducen hacia adelante, incluso cuando ellos no pueden llegar hasta el final. Moisés caminó primero para que una nación aprendiera cómo se ve la libertad. Él no traicionó a Jesús por dinero, no lo planeó, ni siquiera creía que fuera posible. Y sin embargo, antes de que saliera el sol, Pedro negaría conocer a Jesús 3 veces. Pedro no era un cobarde, era audaz, impulsivo, ruidoso, a menudo el primero en hablar y el primero en actuar. En la última cena, cuando Jesús dijo que todos se apartarían, Pedro lo interrumpió. Aunque todos te abandonen, yo nunca lo haré. Jesús lo miró, no con ira, sino con tristeza, y dijo: de cierto te digo, Pedro, que antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Pedro insistió aún más fuerte: aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Lo decía en serio. Pero la sinceridad no es lo mismo que la fortaleza. Después de que Jesús fue arrestado en Getsemaní, los discípulos se dispersaron. Pedro no huyó muy lejos, pero tampoco se mantuvo cerca. La Escritura dice que siguió a Jesús de lejos. Esa distancia importó. Pedro entró en el patio del sumo sacerdote. Había un fuego encendido en el centro. Soldados y sirvientes se reunían a su alrededor para calentarse. Pedro se quedó con ellos, tratando de mezclarse, tratando de no ser visto. El miedo había reemplazado a la confianza. Una criada miró a Pedro y dijo: «¿Tú estabas con él?». Pedro respondió de inmediato: «No sé de qué estás hablando». Más tarde, otra persona dijo: «Tú eres uno de ellos». Pedro contestó: «No lo soy». Como 1 hora después, otra voz insistió: «Seguro que tú eres uno de ellos, tu acento te delata». Esta vez Pedro juró: «No conozco a ese hombre». En ese instante cantó el gallo. Entonces el Señor se volvió y miró directamente a Pedro, sin palabras, sin condena, solo reconocimiento. Pedro recordó lo que Jesús había dicho:
El fuego se sintió frío, el patio quedó expuesto y su propia voz le sonó extraña. Salió del patio y lloró amargamente. Pedro negó a Jesús, pero Jesús nunca negó a Pedro. El fracaso no terminó la historia. La restauración sí lo hizo. Y por eso la historia de Pedro sigue siendo importante hoy. Nos recuerda que el colapso no cancela el llamado y que el miedo no borra el propósito. La gracia encuentra a las personas no en su momento más fuerte, sino en el más honesto. El fracaso de Pedro no sorprendió a Jesús. Reveló los límites del valor humano y la profundidad de la paciencia divina. Lo que quebró a Pedro no fue la acusación, sino la verdad. Y lo que lo reconstruyó no fue la vergüenza, sino la misericordia, lenta, constante y más fuerte que el miedo mismo. Esta fue la noche en que Jesús aún podía haberse apartado. Ninguna multitud observaba, aún no se levantaba la cruz. No había clavos, ni gritos, ni tribunal. Solo olivos, un silencio profundo y una decisión que daría forma al destino de la humanidad. Después de la última cena, Jesús salió de Jerusalén con sus discípulos y cruzó el valle del Cedrón. Llegaron a Getsemaní, un huerto de olivos que él conocía bien, un lugar de oración y quietud. Pero esa noche era distinta. Sabía que la traición ya venía en camino, invisible pero segura. En el límite del huerto, dijo a la mayoría de los discípulos que se quedaran atrás. Luego llevó consigo a Pedro, Jacobo y Juan, los mismos tres que habían visto su gloria en el monte. Pero ahora no había luz, ni voz del cielo, ni triunfo, solo tristeza. Jesús comenzó a sentir un peso como nunca antes. Les dijo: «Mi alma está profundamente angustiada hasta la muerte. Quédense aquí y velen conmigo». Luego avanzó un poco más, cayó rostro en tierra y oró. En la oscuridad pronunció la oración más honesta de la Escritura: «Padre, si es posible, que pase de mí esta copa». La copa no era solo sufrimiento, era la traición de un amigo, la injusticia de los gobernantes, la burla de las multitudes, el abandono de los seguidores y la carga misma del pecado. Lucas relata que su angustia fue tan intensa que su sudor caía como gotas de sangre sobre la tierra. Esto no fue debilidad, fue obediencia que sintió plenamente el costo. Cuando Jesús regresó, encontró a sus discípulos dormidos, no por crueldad, por humanidad. Despertó a Pedro y dijo: «¿No pudieron velar conmigo ni una hora? Velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil». Oró otra vez, regresó otra vez y otra vez durmieron. En el momento más oscuro de su vida, él permaneció solo, no porque no fuera amado, sino porque aún nadie comprendía. La tercera oración fue distinta: «Padre, si esta copa no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad». El temor seguía allí, pero la resistencia terminó. Entonces aparecieron las antorchas. Judas dio un paso al frente. Los soldados se acercaron. Pedro tomó su espada, pero Jesús lo detuvo. ¿No he de beber la copa que el Padre me ha dado? La batalla ya había sido ganada, no en la cruz, sino en el huerto.
Jesús eligió el camino del amor, sabiendo que el amanecer traería cadenas, juicios y dolor, pero confiando en el Padre que de la entrega nacería la redención. Amén.